Saludos, huéspedes. Me llamo Alberto y voy a empezar diciendo algo que me pesa todos los días. Fue por mi culpa que mi hermano perdió la vida. Y aunque han pasado años, no hay un solo día en que no me lamente por lo que pasó. Mi hermano se llamaba Cosme. Era todo lo contrario a mí. Era trabajador, buen hijo y sobre todo muy responsable. Si alguien en esa casa merecía una vida distinta, era él. Nosotros no tuvimos papá. Mi mamá fue quien se encargó de criarnos sola, pero a veces parecía que no crecimos bajo el mismo techo. Yo siempre fui un muchacho frustrado. Sentía que la vida jugaba en nuestra contra. Estaba harto de ser pobre. Miraba a otros muchachos que hacían dinero con facilidad, que estrenaban ropa, que andaban en motocicleta o en carros bonitos, y a mí me tocaba trabajar para apenas completar para la comida. Mi mamá vendía pan, mi hermano vendía fruta. Yo, cuando era más pequeño, recogía basura de las casas y cobraba por llevarla al basurero. Hacíamos lo que podíamos, pero yo no lo veía así. Yo solo veía lo que no tenía. Varias veces le reclamé a mi madre por ser pobres. Incluso le hacía el feo a su comida. Me avergüenza decirlo, pero era un muchacho lleno de coraje. Si mi mamá estuviera viva hoy, lo único que haría sería abrazarla y decirle cuánto la amo. Decirle que nunca supe valorarla. Pero el tiempo no se regresa y hay errores que uno carga para siempre. Lo que les voy a contar pasó cuando Cosme tenía 20 años. Él tenía un padrino que le mandaba dinero cada cierto tiempo. Ese dinero nos ayudaba mucho. Con eso se surtía de fruta para vender y compraba despensa para la casa. Siempre pensaba primero en nosotros. Sabía administrar cada peso. Cosme era un muchacho responsable. Cuando el dinero alcanzaba, me regalaba un par de tenis o una playera. Y eso para mí valía mucho, porque sabía que él se quedaba sin comprarse nada con tal de darnos algo a mi mamá o a mí. Yo siempre amé a mi hermano, eso quiero que quede claro. Lo veía como una figura paterna. A pesar de que solo era 2 años mayor que yo, para mí era como un ejemplo que yo nunca pude igualar. Pero cuando yo era más joven, empecé a juntarme con unos amigos que no le agradaban a mi madre. Ellos me facilitaban trabajos rápidos, dinero fácil. En ocasiones me regalaban ropa, me invitaban a salir. Yo podía gastar sin preocuparme por lo que habría de comer al día siguiente. Sé que no es justificación, pero se sentía bien poder vivir mi adolescencia sin la presión de la pobreza. Yo incluso intenté darle dinero a mi mamá y a Cosme, pero nunca quisieron aceptarlo. Mi hermano me decía que no estaba bien, que ni siquiera sabíamos de dónde venía ese dinero, que esa gente no era buena. Yo no insistía. En mi cabeza pensaba que si ellos no querían aceptarlo, mejor para mí. Así podía quedármelo todo. Y tampoco tenía intención de dejar a mis amigos. La verdad es que la gente con la que me juntaba no tenía buena reputación, ni en el pueblo ni en los alrededores. Y fue donde comenzó todo lo que terminó destruyendo mi vida. Fue por mi culpa que mi hermano perdió la vida. Lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo mientras respire. Recuerdo que un día me dijo que tenía que ir al municipio a sacar un dinero que su padrino le había mandado. En ese tiempo las combis no estaban trabajando porque había problemas con las tarifas. No había transporte público. Yo sabía que uno de mis amigos iba a ir justamente ese día al municipio. Se me hizo fácil decirle que él podía llevarlo. Para mí era algo sencillo, un favor. Cosme me dijo que no se sentía cómodo, que no sabía en qué estaba metido mi amigo, que prefería buscar otra manera. Yo me molesté. Sentí que otra vez estaba rechazando mi ayuda. Le reclamé que siempre exageraba, que nunca quería aceptar nada de lo que yo ofrecía, que parecía que todo lo que hacía estaba mal. Le dije que mi amigo no era mala persona, que solo sería un trayecto de media hora, que si quería regresarse aparte no había problema. Era viernes, el banco iba a cerrar el fin de semana. Él necesitaba ese dinero. Por un momento pensé en decirle que yo se lo prestaba, pero recordé que siempre me rechazaba ese tipo de ofrecimientos. Decía que no confiaba en el origen de mi dinero. Después de insistirle un poco más, aceptó. Dijo que se iría con mi amigo.
Todo parecía normal. Mi amigo pasó como 2 horas después. Se fueron cerca del mediodía. Yo me quedé en la casa sin imaginar lo que estaba por ocurrir. La tragedia nos la comunicaron casi 2 horas después de que Cosme salió. Al parecer ya tenían vigilado a mi amigo. Le extendieron una emboscada en la carretera. No quiero entrar en detalles. Solo diré que creyeron que mi hermano estaba involucrado con él. No tuvieron misericordia. Ambos perdieron la vida. Mientras hablo de esto, siento que me tiemblan las manos. Pienso en el miedo que debió sentir mi hermano en esos minutos. ¿En qué estaría pensando? Si le dio tiempo de reaccionar. Si alcanzó a encomendarse a Dios. Cuando lo vimos ya no era el mismo. Quedó irreconocible. Jamás en mi vida había escuchado a mi madre llorar de esa manera. Se tiró al suelo, se jalaba el cabello, gritaba pidiendo una explicación. Le preguntaba a Dios por qué se había llevado a su hijo. Yo la miraba y sentía que todo a mi alrededor iba en cámara lenta, como si no estuviera respirando, como si todo fuera una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Ese día cambió mi vida para siempre. Nunca volví a ser el mismo. Pensaba en todo lo bueno que hizo Cosme, en el futuro que tenía, en lo mucho que ayudaba a mi mamá. Abracé a mi madre y le dije que hubiera preferido 1000 veces ser yo el que estuviera en ese carro, que él merecía vivir más que yo. No sé si me escuchó. Ella era un mar de lágrimas. Yo le pedía perdón una y otra vez por haber dejado que se fuera. Sentía cómo temblaba en mis brazos. Jamás volveríamos a ver a Cosme con vida. El entierro de mi hermano estuvo lleno de gente. Llegó casi todo el pueblo, personas que lo apreciaban, clientes que le compraban fruta, vecinos que siempre lo saludaban con respeto. Yo me sentía incómodo. No podía levantar mucho la mirada porque tenía la sensación de que todos pensaban lo mismo que yo, que el que debía estar en ese ataúd era yo, no él. Sentía las miradas. Tal vez eran cosas de mi cabeza, pero el remordimiento me hacía creer que cada persona que pasaba frente a mí sabía que todo había sido por mi culpa. Después del entierro, el silencio se apoderó de la casa. Era un silencio pesado. Mi mamá intentaba mantenerse fuerte, pero de repente se le quebraba la voz y comenzaba a llorar. A veces se encerraba en su cuarto y corría la cortina que usaba como puerta. Se quedaba horas adentro. Yo traté de alejarme de la gente con la que me juntaba. El remordimiento no me dejaba. Cada vez que los veía recordaba lo que había pasado. Intenté retomar el negocio de la fruta de Cosme. Pensé que si me enfocaba en eso al menos sentiría que su esfuerzo no quedaba abandonado. Me levantaba temprano y hacía lo que él hacía, pero nada era igual. Todo se sentía mal. La tristeza no me dejaba respirar tranquilo. Mi mamá dejó de limpiar la casa como antes. La sonrisa que siempre tenía desapareció. Era como si una parte de ella se hubiera ido con mi hermano. Nunca me echó la culpa, jamás me reclamó nada. Pero yo sabía que en el fondo pensaba lo mismo que yo. Que si yo no hubiera insistido, Cosme seguiría con nosotros. Me dolía porque era una persona noble, un hombre trabajador, un hermano excelente conmigo. Y fue pocos días después de que Cosme perdió la vida cuando comenzó lo que hasta hoy no puedo explicar. La primera vez que lo vi fue en el monte detrás de la casa. Nuestra casa estaba rodeada de árboles. Las casas en esa zona estaban muy separadas unas de otras. No teníamos vecinos cercanos. Cosme solía ponerse un sombrero de palma, meterse entre los árboles y cortar la maleza con su machete para que no creciera hasta la casa. Era algo que hacía seguido. Una tarde yo estaba en el patio trasero cuando escuché claramente el sonido del machete golpeando la maleza. Un sonido seco y repetitivo. Me acerqué entre los árboles y lo vi. A lo lejos estaba su silueta, encorvado hacia adelante, moviendo el machete como lo hacía siempre. Sé que puede sonar loco. Yo sabía que mi hermano ya no estaba con vida, pero era él. Llevaba el mismo sombrero de palma, la misma camisa de cuadros de manga larga que usaba para cubrirse del sol. Sentí que las manos me temblaban, que las piernas me flaqueaban, pero seguí caminando entre los árboles.
y mientras más avanzaba, más lejos parecía estar. Intenté llamarlo, abrí la boca, pero la voz no me salió. Era como si el miedo me la hubiera apagado. Seguí avanzando unos pasos más, y de pronto la silueta se desvaneció. El sonido del machete se detuvo. El monte quedó en silencio, como si nunca hubiera existido. Pero les juro que era él. El mismo sombrero, la misma camisa, la misma forma de encorvarse. Estoy completamente seguro. La última vez que vi a mi hermano fue cuando mi madre no estaba en casa. Ella se había ido al otro pueblo a visitar a su hermana. Yo sabía que ya no soportaba estar entre esas paredes. Todo le recordaba a Cosme. La entendía, pero yo no quería irme. Yo necesitaba quedarme. En ocasiones me metía a su cuarto, me sentaba en su cama y me quedaba mirando el techo hasta quedarme dormido. Era mi manera de sentirlo cerca. En esos días en que mi madre no estuvo, me prometí que iba a cambiar, que iba a ser mejor hijo, que iba a ayudarle en todo. Limpié la cocina, saqué la basura, moví los muebles. Quería que cuando regresara encontrara la casa distinta, más ligera, como si el orden pudiera aliviar algo del dolor. Una mañana estuve limpiando desde temprano. Terminé agotado. Me metí a la cocina para prepararme algo de comer. No sé por qué, pero se me antojó lo que yo le hacía a Cosme desde que éramos niños. Tortillas fritas en aceite, con cebolla y tomate picado encima. Él siempre me pedía que le hiciera esas tostadas. Calenté el aceite, eché las tortillas, empecé a picar el tomate y la cebolla. Entonces escuché que la puerta trasera, la que daba al patio, se abrió. Pensé que mi mamá había regresado antes de tiempo. Me di la vuelta con el cuchillo todavía en la mano, y lo que vi hizo que casi mi ser se saliera del cuerpo. Ahí estaba Cosme. Entró tranquilo, se quitó el sombrero de palma, colocó el machete a un lado de la puerta y me preguntó qué estaba haciendo. Yo me quedé congelado, no entendía nada. Sabía que eso no podía estar pasando, pero lo estaba viendo. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. Caminé hacia él y me le lancé encima. Lo abracé con todas mis fuerzas y lo sentí. Sentí su espalda, sentí sus hombros. No era una sombra, era él. Les juro por lo más sagrado que tengo que ese abrazo fue real. Pasé mis manos por su espalda como queriendo comprobar que no se desvaneciera. Él empezó a reírse, esa risa que siempre tenía cuando yo hacía algo exagerado, y me dijo que si podía hacerle unas tostadas fritas de las que tanto le gustaban. Yo no podía dejar de llorar. Lo agarraba de la cara, le decía que sí estaba bien, que lo había extrañado demasiado, que lo quería con todo mi corazón, que lamentaba lo que había pasado. Pero él solo me miraba con una sonrisa tranquila, como si todo estuviera en orden, y me repetía que le hiciera sus tostadas. Me separé temblando, volví a la mesa, empecé a picar de nuevo. Tenía miedo de que si volteaba desapareciera. Se sentó frente a mí, me miraba con un amor que no sé describir, un amor sin reproche, sin enojo. No sé si Dios me dio la oportunidad de despedirme, pero cada vez que recuerdo esa escena se me llenan los ojos de lágrimas. Lo veo sentado en la mesa, esperando su comida. Yo lloraba y al mismo tiempo sonreía. Era una mezcla de emociones imposible de explicar. Era tristeza, era nostalgia. Me preguntó por mi mamá. Le dije que ella estaba orgullosa de él, que siempre fue un hijo ejemplar, que lo extrañaba demasiado. Mis manos temblaban. Le pedí perdón. Le dije que todo había sido culpa mía, que si no lo hubiera mandado con ese muchacho nada habría pasado. Él extendió su mano sobre la mesa. Yo la tomé y me dijo que no me culpara, que yo no sabía lo que iba a suceder, que no había mala intención en mi corazón. Me confesó que había estado dando vueltas por la casa, que le daba miedo entrar y verme, porque sabía que yo me estaba culpando por todo. Me dijo que me amaba, que siempre iba a ser su hermanito pequeño, que siempre me iba a cuidar donde yo estuviera. Me pidió que cuidara mucho a mi mamá, que me fuera por el buen camino,
que hiciera todo lo posible para que nada le faltara. Dijo que se quedó con muchas cosas pendientes, pero que ya estaba descansando, que no quería que estuviéramos tristes por él. En ese momento me rompí en llanto. Me puse de pie para abrazarlo otra vez, pero cuando levanté la mirada ya no estaba. La puerta trasera seguía abierta, el patio estaba en silencio y yo me quedé solo en la cocina, esperando que en cualquier momento volviera a entrar, se quitara el sombrero y me pidiera sus tostadas. Han pasado muchos años desde la última vez que vi a Cosme en esa cocina, y todavía puedo cerrar los ojos y verlo sentado frente a mí, con el sombrero sobre la mesa y esa sonrisa tranquila que siempre tuvo. Mi mamá falleció hace aproximadamente 3 años. Hasta el último día intenté hacerla feliz. Intenté que se sintiera orgullosa de mí. Me alejé de las malas influencias. Dejé a la gente que no me aportaba nada bueno. Mi círculo de amigos se volvió muy pequeño, pero eran personas que me impulsaban a seguir adelante, gente que me hablaba claro. Nunca dejé de arrepentirme de haberle recomendado a mi hermano que se fuera con ese muchacho. A veces me digo a mí mismo que ya no puedo cambiar lo que pasó, que no sabía lo que iba a ocurrir, pero aún así el corazón no siempre entiende de lógica. Esa visita de Cosme fue lo único que me dio consuelo real. No sé cómo explicarlo, pero después de ese día dejé de sentir que él estaba sufriendo. Sentí que estaba en paz. Me quedó claro que estaba descansando. A veces pienso que Dios me permitió despedirme, que me regaló ese momento para que no viviera con la angustia de no haberle dicho todo lo que sentía. Hoy intento vivir de manera distinta. Trabajo, me mantengo lejos de problemas. Intento honrar la memoria de mi hermano siendo una mejor persona. Espero que algún día pueda reencontrarme con él, que pueda abrazarlo otra vez como lo abracé esa tarde en la cocina. Y si ese día llega, le voy a hacer sus tostadas fritas con cebolla y tomate, como cuando éramos muchachos, y esta vez no lo voy a soltar. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Ya casi somos 180,000. Gracias por todo el apoyo. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. ¿Qué tal, comunidad del último huésped? Mi nombre es Diego y voy a empezar diciendo algo que siempre me dolió aceptar. Mi familia nunca quiso a mi esposa Zulema. Desde el principio del matrimonio comenzaron a decir que era una mala mujer, que me metía ideas en la cabeza y que desde que estaba con ella yo ya no era el mismo. Según ellos había cambiado demasiado y no para bien. El único que más o menos la trataba con respeto era mi padre. No es que la defendiera siempre, pero tampoco permitía que hablaran mal de ella frente a él. Cuando cumplimos 10 años de casados, mi papá falleció, y desde entonces Zulema se quedó completamente sola frente al rechazo de mi madre y de mis hermanos. Lo más extraño es que antes no era así. Cuando Zulema era mi novia, la invitaban a las reuniones familiares, la tomaban en cuenta y hasta le pedían opinión para ciertas cosas. Mi madre decía que era una muchacha educada y mis hermanos la trataban con normalidad. Todo cambió con el paso de los años, y ese cambio coincidió con algo que a nadie le gusta aceptar. Yo soy el hermano mayor. Desde pequeño mis padres me enseñaron que debía cuidar a los otros, que ellos siempre podrían contar conmigo y que esa era mi responsabilidad como el más grande. Con el tiempo eso se volvió parte de mi carácter. Si mis hermanos necesitaban ayuda, yo estaba ahí. Si ocupaban dinero, yo hacía lo posible por prestarlo. Si había un problema, yo trataba de resolverlo. Para mí eso era ser familia. Las cosas comenzaron a tensarse cuando fui el único de los hermanos que logró estabilidad económica. Puse algunos negocios en el pueblo, compraba y vendía ganado y además apoyaba a mis padres con gastos importantes. No me hice rico, pero me iba mejor que a los demás. Y fue en ese momento cuando los préstamos dejaron de ser algo ocasional y se volvieron constantes. Al principio no veía problema. Les prestaba dinero, les daba facilidades y rara vez exigía que me pagaran en una fecha exacta. Yo mismo notaba que dependían de mí más de lo normal, incluso antes de que Zulema me dijera algo.
Había una sensación en el pecho que me hacía pensar que aquello no estaba equilibrado, pero mi madre siempre repetía que uno debe apoyar a la familia y que si a mí me iba mejor era porque Dios quería que compartiera. Cuando conocí a Zulema, ella nunca habló mal de mis hermanos, nunca me pidió que me alejara. Solo me decía con calma que apoyar no era lo mismo que mantener. Me hacía ver que mis hermanos ya eran adultos, que mi hermana Julieta tenía 25 años y que mi hermano Leandro estaba casado y esperando un bebé. Me decía que quererlos no significaba resolverles cada problema económico. Yo la escuchaba y en el fondo sabía que tenía razón, pero también sentía culpa al pensar en negarles ayuda. Así que comencé a cambiar poco a poco. Si me pedían cierta cantidad, les prestaba menos. En ocasiones decía que no podía. Fue entonces cuando empezaron los comentarios incómodos, las miradas diferentes y las reuniones donde el ambiente se sentía pesado. Mi esposa insistía en que debíamos pensar en nuestros hijos. En ese tiempo ya teníamos 2 y ella estaba embarazada. Me decía que el dinero también era para su futuro y que no podíamos comprometer todo por resolver problemas ajenos. Nunca intentó meterme odio en el corazón, solo buscaba equilibrio. Pero para mi familia ese equilibrio se convirtió en traición. Dejé de ser el hermano disponible a cualquier hora y me transformé en el hijo que había cambiado por culpa de su mujer. Y así fue como el cariño comenzó a mezclarse con resentimiento, hasta que el rechazo hacia Zulema se volvió abierto y evidente frente a todos. Yo intenté darle trabajo a mi hermano Leandro en uno de mis negocios. Pensé que si tenía algo fijo iba a sentar cabeza, pero no hacía nada. Llegaba tarde, se distraía y muchas veces dejaba las cosas a medias. Mi hermana tampoco quiso trabajar conmigo. Aún así, yo seguía pagándole parte de la universidad y varios gastos personales. Terminó la carrera, regresó al pueblo y nunca ejerció lo que estudió. Siempre tenía una excusa. Fue ahí cuando los roces comenzaron a notarse más. Recuerdo una conversación con mi mamá. Me dijo que sentía que Zulema me estaba metiendo cosas malas en la cabeza, que desde que me casé con ella ayudaba menos a mis hermanos y que me había alejado de la familia. Intenté explicarle que Zulema no tenía nada que ver. Le dije que estaba estresado con el trabajo, que traía muchos pendientes y que ella misma había visto lo ocupado que estaba. También le dije que era verdad que ya no apoyaba igual a mis hermanos, pero que eran adultos y podían valerse por sí mismos. No le gustó lo que dije, lo noté en su expresión. Me respondió que yo antes no era así, que había cambiado mucho y que estaba segura de que mi esposa me estaba metiendo cizaña. Poco después pasó lo de la tienda. Se perdió dinero y el único que tenía acceso era Leandro. Era evidente. Cuando lo enfrenté se puso a la defensiva. Negó todo sin argumentos claros. Yo no lo corrí. Él renunció diciendo que se sentía ofendido y que yo le estaba faltando al respeto. Me dijo que ya no era el hermano con el que creció. Con mi hermana la situación fue peor. Me pidió un préstamo muy grande porque supuestamente quería poner un negocio y hacer una inversión con su novio. Yo lo platiqué con Zulema. Ella me dijo que si era para eso estaba bien, que no cobrara intereses, pero que estuviera seguro de que el dinero regresaría porque era una suma fuerte. Le prestamos el dinero. Tiempo después me enteré de que se había comprado una camioneta del año. Me enojé mucho. Yo confié en su palabra. Cuando le pedí explicaciones, le pedí pruebas del negocio, del local o de la inversión. No tenía nada. Todo había sido mentira. Me dijo que quería el carro y que no me dijo la verdad porque sabía que yo me negaría. Y como siempre terminó culpando a Zulema. Dijo que desde que me casé había cambiado y que mi esposa estaba destruyendo a la familia. Ahí sí exploté. Le dije que era una mantenida, que yo le había pagado la carrera y que lo mínimo que podía hacer era trabajar y ganarse la vida. Se hizo un escándalo. Mi madre vino a reclamarme. Me dijo que cómo podía ser tan duro con mis propios hermanos. Y otra vez la culpable era mi mujer. Siempre que algo pasaba señalaban a Zulema. Decían que era una mala influencia, que era avariciosa y que me estaba enseñando a ser egoísta. Eso era mentira. Mi mujer siempre fue humilde, no gastaba en cosas innecesarias.
Ni siquiera hacía fiestas exageradas para los niños. Si había celebraciones, ella prefería algo sencillo. Yo trabajé duro para ganar mi dinero y también quería disfrutarlo con quienes me daban amor de regreso. Zulema me trataba bien, cuidaba la casa, estaba pendiente de los niños y siempre me apoyaba. La relación con mi familia se fue fracturando poco a poco. No hubo una pelea grande que marcara el final, fue más bien un desgaste constante. Mi madre empezó a hablarme menos, las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más escasas. Mis hermanos también se fueron distanciando, dejaron de invitarme a reuniones pequeñas, dejaron de contarme cosas. Y la verdad es que yo tampoco hacía mucho por acercarme. Me sentía cómodo en mi casa. Con el trabajo encima y la tensión acumulada, prefería evitar conflictos. Empecé a ahorrar mucho más dinero. El simple hecho de no estar manteniendo a nadie me permitió guardar una cantidad que antes no podía. Mis cuentas estaban más claras, mis gastos más ordenados. A veces le decía a Zulema que me sentía mal por cómo se estaban rompiendo los lazos con mi familia. Ella me escuchaba con calma y me decía que intentara hablar con ellos, que buscara arreglar las cosas, pero sin volver a facilitar todo como antes. Genuinamente mi esposa me daba buenos consejos. Nunca la escuché hablar mal de ningún familiar mío, ni siquiera cuando ellos expresaban mal de ella. Siempre me pedía prudencia y respeto. Todo se volvió más retorcido cuando comenzaron a decir que Zulema era una bruja. Me enteré por la esposa de uno de mis compadres. Ella me buscó aparte y me dijo que andaban comentando que mi esposa me tenía embrujado, que me había hecho un amarre y que por eso yo había cambiado tanto, que estaba poniendo primero a mi mujer antes que a mi propia madre. Mi comadre no lo dijo con mala intención, se notaba incómoda. Incluso me aseguró que sabía que Zulema no era mala persona y que no era justo que anduvieran regando chismes así. Yo intenté ignorarlo. No le dije nada a Zulema porque no quería preocuparla. Pero de alguna manera ella también se enteró. Lo noté en su actitud. Esa semana estaba más callada. La casa seguía limpia, los niños bien atendidos y el bebé cuidado como siempre. Pero había algo distinto. Cuando me hablaba a veces no me miraba directamente. Un día ya no aguanté y le pedí que me dijera qué estaba pasando. Con los ojos llenos de lágrimas me confesó que sabía lo que estaban diciendo, que le dolía mucho que aseguraran que me estaba haciendo brujería y que solo estaba conmigo por dinero. Me pidió que le diera un ejemplo de alguna vez en que yo sintiera que me estaba usando. Me dijo que no quería problemas con nadie, que nunca buscó enfrentarse con mi familia, pero que le dolía profundamente el rechazo constante. También me preguntó qué les había hecho. Me dijo que la única persona de mi familia que sintió que la quiso de verdad fue mi padre. Él siempre fue cariñoso con ella y con mis hijos. Fui a la casa de mi madre. En el fondo sabía que era ella quien estaba esparciendo los rumores de que mi mujer era una bruja. No necesitaba pruebas. La conocía. Sabía cómo se movían las cosas en la familia y cómo los comentarios empezaban siempre desde su cocina. Esa fue la primera vez que le levanté la voz. No le grité, pero hablé firme. Le dije que ya no se siguieran metiendo en mi vida, que mis hermanos eran unos zánganos que solo me estaban quitando dinero y que yo estaba cansado de sostenerlos. Mi mamá empezó a llorar. Me dijo que cómo era posible que le dijera cosas tan feas a mi propia madre. Se agarraba el pecho como si yo la estuviera lastimando de verdad. Pero yo sentía que no estaba entendiendo nada de lo que yo intentaba explicarle, o tal vez no quería entender. En lugar de reflexionar, volvió a decir que mi mujer me estaba haciendo brujería, que era una mala persona, que me iba a llevar a la perdición. En ese momento ya estaba harto de tanto drama. La dejé hablando sola. Le dije que si quería ir a mi casa a hablar como adultos y solucionar la situación, era bienvenida. También le dije que mejor aconsejara a sus hijos, que se buscaran un trabajo, que dejaran de ser personas inservibles que solo esperaban que alguien más les resolviera la vida. Después de esa visita, recuerdo que las cosas en mi casa comenzaron a irse en picada. No fue inmediato, pero sí se sintió un cambio. Empezaron a suceder cosas extrañas.
pequeños detalles que al principio quise ignorar. Y lo que más me inquietó fue que mi mujer empezó a comportarse diferente. No era la misma energía tranquila de siempre. Nunca imaginé que mi propia familia sería capaz de hacerle brujería a mi esposa, que la quisieran arruinar sin importarles pasar sobre mí y sobre mis hijos. Ellos estaban molestos porque les quité la ayuda, porque para ellos yo me había convertido en el malo de la historia. Y según su versión, mi mujer me estaba volviendo loco. Fue en ese tiempo cuando empecé a notar algo raro en Zulema. Lo primero que me llamó la atención fue la comida. Le salía demasiado condimentada. Tal vez para muchos eso no suene grave, pero en mi casa nunca había pasado. Me decía que no le sabía nada, que probaba la comida y la sentía simple, como si no tuviera sal. Entonces agregaba más, y cuando yo la probaba estaba exageradamente salada. También comenzó a decirme que en las mañanas sentía mareos leves. Pensó al principio que se levantaba muy brusco de la cama, así que intentó hacerlo con más calma. Pero durante el día los mareos regresaban. A veces mientras cocinaba tenía que agarrarse de una silla para no caer. Si traía al niño en brazos lo dejaba rápido en el sofá porque sentía que se iba a desmayar. Me decía que sentía que algo estaba mal en su cuerpo. Repetía que se sentía diferente. No sabía explicarlo bien. Solo decía que conocía su cuerpo y que algo no encajaba. Después comenzaron unas punzadas en la cabeza. No era un dolor común. Decía que era como si de pronto recibiera un golpe muy fuerte en un lado de la cabeza. Le duraba entre 5 y 10 segundos y luego desaparecía. Le pasó varias veces. En una ocasión casi se puso a llorar porque el dolor fue demasiado intenso. Me dijo que sintió como si toda la cabeza vibrara y ese mismo dolor bajara por los hombros hasta la punta de los dedos. Yo ya empezaba a preocuparme, pero todavía intentaba buscar una explicación normal. A los pocos días comenzaron las visiones. Eso no me lo contó de inmediato. Me di cuenta por cómo reaccionó una noche. Ella estaba lavando los trastes y yo estaba en la sala. De repente dijo que nuestro hijo mayor estaba en el patio jugando. Lo dijo con tanta seguridad que se secó las manos y salió rápido. No había nadie. Yo me levanté y fui al cuarto. Nuestro hijo estaba dormido. Eran casi las 11 de la noche. Cuando regresé, ella me dijo que lo había visto, que era su figura, que estaba agachado en el patio como si estuviera jugando con sus carritos. Estaba segura de lo que había visto. Intenté calmarla, pero entonces me confesó que ya habían pasado otras cosas en esos días. Me contó que una mañana los niños estaban en la escuela y yo en el trabajo. Ella se quedó sola con el bebé. El pequeño se durmió y ella comenzó con los quehaceres. Estaba en el patio trasero cuando vio que de la casa salía mucho humo. Pensó que algo se estaba quemando y corrió hacia adentro por el bebé. Me dijo que el humo se le metía por la garganta, que no podía respirar y que los ojos le ardían. Sentía que la casa estaba llena. Intentó llegar al cuarto y dijo que las manijas estaban calientes, que casi no podía abrir la puerta. Como pudo la forzó y tomó al bebé que ya lloraba. Y casi se cae por el mareo, pero logró salir al patio delantero. Cuando volteó la casa estaba normal. No había humo, no había olor a quemado, no había nada fuera de lugar. Entró otra vez y todo estaba exactamente igual que antes. Eso no me lo dijo en ese momento porque pensó que estaba estresada y no quiso asustarme. Zulema me dijo que una tarde estaba sentada en el sofá porque se sentía mareada y quería tomar un poco de aire. El bebé estaba a su lado en el portabebés en el suelo. La casa estaba en silencio. Frente a ella estaba la estatua de la Virgen que teníamos junto a la televisión. Esa figura siempre estuvo ahí, las manos unidas al frente, como en posición de oración. Nada fuera de lo normal. Ella me juró por nuestros hijos que vio cómo la estatua levantaba las manos. No de golpe, poco a poco. Como si estuviera alzándolas al cielo. Me dijo que en ese momento todo su cuerpo se erizó. Quiso ponerse de pie, pero tardó en reaccionar por el impacto. Se quedó mirando cómo las manos de la figura subían despacio.
Lo que más me estremeció fue que no lo sintió como algo sagrado, no lo sintió como una bendición. Al contrario, me dijo que en su interior sintió que algo estaba mal. Sentía el ambiente pesado, como si hubiera algo más en la habitación, algo denso. Por miedo se levantó y salió de la casa. Ya estando afuera, recordó que el bebé seguía dentro en el portabebés. Regresó rápido por él. Cuando volvió a mirar la estatua, todo estaba normal, las manos unidas como siempre. Me contó esto llorando. Me decía que estaba muy cansada, que no se sentía bien en su propio cuerpo, que ya no sabía qué era real y qué no. La situación con Zulema no hizo más que empeorar. La llevé con un médico para descartar cualquier problema físico. Le hicieron estudios y no salió nada alarmante. Aún así, ella aceptó ir con un psicólogo. Pensamos que tal vez todo el estrés y los chismes la estaban afectando más de lo que creíamos. Yo sentía que las palabras de mi madre y los rumores de la gente la habían lastimado por dentro. Yo intentaba estar pendiente de ella. Le preguntaba cómo se sentía. Trataba de hacerla sentir acompañada. Pero hubo algo que empezó a pasar conmigo y eso fue lo que más me asustó. Comencé a sentir rechazo hacia mi propia esposa. Todo lo que hacía me parecía mal. Si hablaba me irritaba. Si se quedaba callada también. Era como si se hubieran borrado los años de matrimonio que llevábamos juntos. A veces llegaba del trabajo y con solo verla sentía una molestia inexplicable. No entendía por qué. Ella estaba enferma, se veía delicada, necesitaba apoyo. Y aún así dentro de mí crecía una especie de fastidio. En ocasiones pensaba que estaba fingiendo, que exageraba los síntomas, y al mismo tiempo sabía que no era verdad. La veía pálida, la veía débil. En las madrugadas no podía dormir y se quejaba de dolores en el cuerpo. Yo intentaba estar a su lado, me quedaba despierto cuando se sentía mal. Pero les juro que nunca había sentido tanto rechazo por Zulema como en ese periodo. Lo peor era darme cuenta de que en el momento en que más me necesitaba, yo me estaba alejando. Recuerdo que una tarde, en lugar de regresar directo a la casa, fui a ver a mi madre. Teníamos meses sin hablarnos bien, pero me sentí abrumado. Fue un impulso. No le dije que yo estaba sintiendo cosas extrañas hacia mi mujer. Solo le comenté que Zulema estaba enferma y que estaba preocupado. Le pregunté si conocía algún doctor que pudiera recomendarme. No sé por qué fui con ella. Tal vez buscaba consuelo, tal vez buscaba una explicación. Pero lo único que recibí fueron más ideas en la cabeza. Mi madre me dijo que lo que le estaba pasando a mi esposa era justicia divina, que todo lo malo que me había hecho se le estaba regresando, que la brujería que usó conmigo ahora la estaba consumiendo. Me aseguró que ella siempre tuvo razón, que Zulema me había hecho un amarre y que Dios la estaba castigando. Se puso a llorar diciendo que yo la había ofendido al no creerle y que cómo era posible que pusiera a otra mujer antes que a mi propia madre. Esa tarde salí de su casa confundido. De camino a la mía, las palabras de mi mamá no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Llegué a dudar de mi esposa. Llegué a pensar que tal vez mi madre tenía razón, que quizás sí me había hecho algo, que tal vez solo me quería por dinero, y que lo que le estaba pasando era consecuencia de eso. La verdad era otra. Era mi propia madre quien estaba arruinando la vida de mi esposa. Mis hermanos lo sabían, y nadie me dijo nada. Una tarde Zulema me miró fijo y me preguntó si yo ya no la quería. Me lo dijo con la voz baja, sin reclamo pero con tristeza. Era evidente que notaba cómo evitaba estar a su lado, cómo ya no le hablaba igual, cómo me levantaba del sillón cuando ella se sentaba cerca. Esa pregunta me atravesó. Fue como si algo se rompiera dentro de mí. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en todo lo que mi madre me había dicho. Intenté analizar si de verdad Zulema me había hecho brujería. Empecé a repasar cada recuerdo bonito que teníamos juntos. No había ninguna razón para que ella necesitara hacerme un amarre. Era una mujer inteligente, buena madre, siempre fue leal conmigo.
y no sé por qué hasta el día de hoy no entiendo cómo se me ocurrió, pero esa noche se me vino un pensamiento inesperado. ¿Y si no era ella? ¿Y si alguien le estaba haciendo brujería a mi mujer? Fue una idea que apareció de la nada. Yo nunca fui creyente de la magia negra ni de la brujería, mucho menos de amarres. Siempre pensé que eran cosas exageradas. Pero lo que estaba pasando no era normal. Ni lo que le ocurría a ella, ni el rechazo que yo sentía sin explicación. Y todo había empezado después de los problemas con mi familia. Esa idea no se fue de mi cabeza. Pasaron varios días y seguía pensando en lo mismo. Comencé a preguntar con mis trabajadores si conocían algún curandero o curandera que tratara casos de brujería. Al principio me dio vergüenza tocar el tema, pero poco a poco me sorprendí con las respuestas. Descubrí que esto era más común de lo que imaginaba. Pero también supe que muchas personas han sido dañadas por gente cercana. Varios de mis trabajadores me contaron historias. Algunos dijeron que conocían personas que habían perdido la razón. Otros hablaron de enfermedades repentinas. Incluso escuché casos donde alguien terminó perdiendo la vida. Mientras más escuchaba, más se encendían las alarmas en mi cabeza. Sentía que mis hijos estaban en riesgo, que mi esposa estaba en peligro, que todo estaba fuera de control. Decidí llevar a mi mujer con un curandero. Le pedí a mis compadres que me acompañaran. Ellos aceptaron sin dudar y estuvieron conmigo durante todo el proceso. La casa del curandero era humilde. Por fuera parecía sencilla, pero por dentro estaba llena de simbología. Aún así no se sentía pesada. La vibra era tranquila. Había muchas plantas y el aire corría fresco por la humedad del lugar. El Señor nos recibió con calma. Nos hizo pasar y miró a Zulema en silencio por varios minutos. Después me dijo que sí estaba enferma y que había varias personas involucradas en su caída. Comenzó a hacerme preguntas de sí o no. Eran preguntas muy directas. Me preguntó si mi madre era de piel blanca, si tenía cierta edad, si solía comportarse de determinada manera. También preguntó por mis hermanos. Me dijo si había tenido un conflicto con mi hermano por dinero desaparecido, si había un problema por un préstamo grande con mi hermana. Eran preguntas tan precisas que sentí un escalofrío. Era como si el hombre conociera mi historia. Me sentí incómodo y al mismo tiempo curioso. Estuvimos casi una hora así, hasta que finalmente me dijo que no podía asegurar nada con palabras absolutas, pero que las cartas señalaban a mi madre como la persona que estaba haciendo brujería contra mi esposa. Antes de seguir me miró fijo y me dejó algo muy claro. Dijo que mi esposa jamás me ha hecho nada malo, que el cariño que siente por mí es sincero, que no tenía motivo para mentirme ni para adornar nada. Me dijo que a mi esposa le estaban haciendo brujería y que mi madre estaba involucrada, que mis hermanos lo sabían. También advirtió que debíamos movernos rápido, que mi mujer estaba en un peligro muy grande, que el trabajo que le estaban haciendo era para acabarla en todos los sentidos. Me explicó que mi madre no entendía el poder oscuro que estaba usando, que esa energía también podía alcanzarme a mí y a mis hijos. Dijo que muchas veces la magia negra no ataca de forma directa a todos los miembros de la familia, sino que se manifiesta en enfermedades que aparecen con el tiempo. Ese día sentí que mi mundo dio un giro completo. Era demasiada información para procesar. No sabía por dónde empezar ni cómo enfrentar lo que estaba escuchando. Esta es la parte más fuerte del relato, al menos para mí, porque fue cuando vi cómo mi esposa se fue consumiendo desde adentro, como si algo la estuviera pudriendo lentamente, y no le deseo a nadie en esta vida pasar por algo parecido a lo que yo viví. A pesar de que el curandero nos estuvo ayudando, a pesar de que fue a mi casa a hacer una limpia, nada parecía mejorar. Mi mujer estaba muy mal, cada día se veía más cansada. Me decía que la comida le daba asco, que no soportaba el olor. Yo al mismo tiempo la llevaba con el médico del pueblo, le hacían estudios, le daban medicamento. Intentábamos todo lo posible por el lado médico también, pero no respondía bien. Yo la miraba más demacrada cada semana. Perdía peso de una manera extrema. La ropa le quedaba grande, la piel se le veía apagada.
Había días en que tenía que cubrirse con varias sábanas porque sentía un frío que no se le quitaba. Por las noches le daban ataques de ansiedad, y fue entonces cuando empezó a decirme que había una mujer en el cuarto. Decía que se sentaba en la orilla de la cama, que la miraba fijamente, que le susurraba que ya se la iba a llevar, que no le quedaba mucho tiempo. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero por dentro estaba destrozado. El curandero me explicó que ese tipo de visiones eran una canalización de la brujería, que la magia oscura abre una sensibilidad distinta en la persona afectada. Me aseguró que esas presencias existen, que Zulema no estaba imaginando nada. Me explicó que cuando alguien está bajo un trabajo fuerte, su energía se debilita. Se vuelve más perceptible a cosas que normalmente no vemos, que hay entidades que se acercan cuando sienten sufrimiento, que se alimentan del miedo. Dijo que muchos brujos usan eso como recurso, que la misma energía oscura utiliza los pensamientos de la víctima en su contra para debilitarla mentalmente. Yo no soporté más. Fui a reclamarle a mi madre desde el primer día que el curandero me confirmó todo. Le grité, le dije que cómo era posible que estuviera arruinándome la vida de esa manera. Casi le tumbo la puerta porque no me quería abrir. Estaba tan alterado que le dije que no quería volver a verla, que todo lo que estaba haciendo lo iba a pagar. Ella se hizo la víctima y no tardó en regar el chisme por todo el pueblo. Decía que yo no la quería, que la trataba mal. Eso me enfermaba, me llenaba de asco, pero decidí no darle importancia. Me dije que lo único que necesitaba era mi familia, mi esposa y mis hijos. Lo que más me dolía era que mis hermanos ni siquiera se acercaron a preguntarme si necesitaba algo. Nunca me ofrecieron apoyo. Yo siempre estuve para ellos. Siempre los ayudé cuando me necesitaron. Y en el momento más oscuro de mi vida me dejaron solo. Conforme pasaron los días, mi esposa empeoraba. El curandero venía más seguido a la casa y lejos de sentirse alivio, la propiedad se sentía más pesada. Por las noches comenzaban a pasar cosas más extrañas. Yo escuchaba pasos afuera del cuarto, como si alguien caminara despacio por el pasillo. Varias veces salí a la sala y encontré la puerta del cuarto de los niños abierta. Yo dormía en la misma habitación que Zulema y al bebé lo estaba cuidando mi comadre por un tiempo. Aún así, mis hijos a veces se despertaban en la madrugada y venían conmigo. Me decían que tenían miedo, que no podían dormir solos. Yo casi no dormía, estaba al pendiente de mi mujer todo el tiempo. El curandero me advirtió que el proceso era complicado, que no podía garantizarme el éxito total. También me dijo que cuando uno acepta una curación de brujería, se abren portales y empiezan cambios drásticos en la vida, la mayoría negativos. Me comentó que lo que estaba pasando en mis negocios y las manifestaciones en la casa no eran casualidad. Incluso antes de ir por primera vez a mi casa, me advirtió que si comenzaba a trabajar con mi esposa, estas cosas iban a suceder. Yo estaba desesperado, no pensé en las consecuencias, solo quería salvarla. Llegó un punto en que Zulema estaba tan grave que decidí mandar a mis niños con mi comadre. Así que muchas noches me quedé solo con mi esposa. Hubo noches en que lloré junto a ella. Le pedí perdón si alguna vez la hice sentir rechazada, que nuestros hijos eran lo más hermoso que me había dado la vida. Fui de nuevo a la casa de mi madre, esta vez no con enojo, sino llorando. Le pedí que por favor dejara en paz a mi esposa, que ya no le hiciera nada, que yo solo quería tranquilidad. Ella se puso nerviosa. Decía que no estaba haciendo nada, pero se le notaba en la cara que mentía. En una ocasión dijo que ya había detenido todo. Esa frase se le salió sin querer, dándome a entender que había detenido lo que fuera que hubiera hecho contra mi esposa. El curandero me explicó que cuando un trabajo de brujería se quiere detener, no siempre funciona. Depende del tipo de trabajo. Muchos se hacen con coraje y odio. Me dijo que hay trabajos que se pueden deshacer, pero otros se hacen una sola vez y el daño sigue su curso. Aunque mi madre intentara deshacerlo, ya estaba hecho. Y esto no es algo con lo que se pueda jugar. No es como hacer brujería un día y al siguiente quitarla como si nada. No funciona así.
Desafortunadamente mi esposa falleció. Hay cosas de esos días que todavía no puedo ordenar en mi cabeza, como esa mujer fuerte que siempre fue terminó reducida a algo tan frágil. Esos últimos meses dañaron muchos recuerdos bonitos que yo tenía con ella. Inevitablemente se atraviesan las imágenes de su enfermedad. Es como si mi mente mezclara todo y no me permitiera quedarme solo con lo bueno. Perder a mi esposa fue algo muy duro, más duro de lo que puedo explicar con palabras. Recuerdo una noche en la que ella me dijo que ya no aguantaba, que le dolía todo el cuerpo, que sentía que no le faltaba mucho. Era como si estuviera aceptando algo que yo todavía no quería aceptar. Yo le pedía que por favor aguantara un poco más. Le decía que pensara en nuestros hijos. Le juré que no la iba a soltar. Y no voy a mentir, me sentía egoísta pidiéndole eso. Yo veía cómo sufría, veía cómo cada movimiento le costaba trabajo, pero no quería que se fuera. En esas noches cuando dormía a su lado y estaba muy débil, yo sentía que había alguien más con nosotros en el cuarto. No sé cómo describirlo. Era una presencia muy pesada. Tal vez alguien en la audiencia haya sentido algo parecido alguna vez. Cuando uno está cerca de alguien muy enfermo, se percibe algo diferente en el ambiente. Pero esto no era solo tristeza. Yo sentía que me drenaba energía. En varias madrugadas me despertaba agitado. Era como si alguien me gritara fuerte al oído. Un grito seco. Me levantaba sobresaltado, con el corazón acelerado. Y no había nadie. Solo mi esposa respirando con dificultad. En otra ocasión sentí claramente que alguien me sacudió del brazo cuando estaba quedándome dormido. Fue una sacudida fuerte. Abrí los ojos de inmediato y miré a todos lados. No había nada. La última semana fue la peor. Yo salía del cuarto por momentos, a veces para tomar aire en el patio porque la ansiedad me estaba consumiendo. Varias veces al salir, me pareció ver una sombra dentro del cuarto. Era como cuando uno ve algo por el rabillo del ojo. Como si alguien pasara rápido de un lado a otro. Yo entraba de inmediato, pero todo estaba en calma. En una ocasión dejé la ventana abierta para poder escuchar cualquier ruido mientras estaba en el patio. Y al voltear hacia la habitación la vi. Era una figura oscura parada en una esquina del cuarto. No era una sombra cualquiera, tenía forma humana. Se distinguían los brazos. Las manos se veían más claras que el resto del cuerpo. Lo más aterrador es que no se movía. Estaba de pie, como esperando. Sentí un miedo que me paralizó. No quise acercarme por la ventana. Entré rápido por la puerta de la casa y caminé hasta el cuarto con el corazón en la garganta. Cuando entré ya no había nada, solo mi esposa acostada, respirando con dificultad. Hasta el día de hoy no he vuelto a hablar con mi familia. Han pasado casi 15 años desde que mi esposa se fue y ese vínculo quedó completamente roto. No hubo reconciliación. Mi bebé está a punto de cumplir 16 años. Es un muchacho un poco rebelde, como cualquier adolescente. Tiene carácter, pero también tiene corazón. Hay algo que siempre me ha dejado pensando. Mi hijo sí tiene recuerdos de su mamá. Y eso es lo que más me desconcierta, porque ella falleció cuando él ni siquiera tenía 1 año. A veces me platica cosas que su mamá solía hacer, cosas que no hay forma de que él conociera. Me dice que recuerda que cuando ella cocinaba se ponía a cantar bajito. Me habla de un vestido azul cielo que usaba mucho. Y lo extraño es que todo eso es verdad. En ocasiones me describe escenas con detalles. No parecen historias que alguien le contó. Las narra como si realmente las hubiera vivido. Una vez me dijo que cuando tenía miedo en la madrugada, su mamá venía, se sentaba al lado de su cama y le sobaba la espalda hasta que se quedaba dormido. Yo no sé qué pensar. No sé si son sueños. No sé si son memorias guardadas en algún lugar que yo no entiendo. Recuerdo que el curandero me dijo que muchas veces la esencia de las personas que amamos se queda con nosotros, que a veces no se van de inmediato, que si hay un deseo muy fuerte pueden permanecer un tiempo más. Tal vez mi esposa tenía muchas ganas de ver crecer a su niño, tal vez por eso se quedó un poco más. No entiendo cómo funciona todo eso.
Lo único que sé es que los recuerdos de mi hijo son tan exactos que me dan paz. Tal vez ella solo quiso seguir cuidándolo. Yo sí le tengo mucho rechazo y rencor a mi familia, y no lo voy a negar. Desde aquella vez, aunque intentaron acercarse, nunca más les abrí las puertas de mi casa. En una ocasión corrí a mi madre de mi propiedad. No quería verla cerca de mis hijos. No quería que volviera a tocar mi vida. El primer año me encargué de decirle a todo el pueblo que mi madre era una bruja, que por su culpa mi mujer había perdido la vida. No me siento orgulloso de lo que hice, ni de todo lo que hablé mal de mis hermanos, pero tampoco me arrepiento del todo. Si pudiera haber hecho justicia con mis propias manos, lo habría hecho, porque destruyeron a una mujer que me dio todo, que me apoyó en los momentos más difíciles. La envidia y los celos pueden causar un daño profundo. Está bien querer a la familia, está bien ayudarlos, pero como mi esposa me decía, no hay que darlo todo, no hay que permitir que nos usen. Tampoco debemos soportar rechazo ni comentarios hirientes de quienes deberían protegernos. Si algo nos lastima y el corazón nos dice que ahí no es mejor apartarse. Tal vez suene duro lo que voy a decir, pero muchas veces la familia se escoge. A veces los amigos o las personas que llegan a nuestra vida nos quieren más que nuestros propios parientes. Hoy mis hijos son mi luz, son ángeles que me han dado todo el amor que necesito. Entre ellos se quieren y se respetan, siempre están pendientes de mí. Además soy abuelo, y las parejas de mis hijos son personas increíbles. No me puedo quejar de la vida que tengo ahora, pero sí quisiera volver a ver a mi esposa una vez más, y sé que ese dolor me va a acompañar todos los días. Saludos mis queridos huéspedes, gracias de verdad por escuchar, por permitirnos entrar un poco en su vida y por tomarse el tiempo de comentar y compartir sus propias experiencias. Leerlos y sentir ese acompañamiento significa mucho. Los invito a suscribirse al canal. Ya casi somos 180,000 y ese apoyo ayuda más de lo que se imaginan a que estas historias sigan llegando. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.